Dice en Juan capítulo 3, me voy a mover aquí, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice el 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dile que el que está a tu lado, siendo viejo. ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por esa palabra? Diga conmigo: agua, Espíritu. Agua, Espíritu. Haga así: agua, Espíritu. Agua, Espíritu. Agua, Espíritu. Vamos. Tan lento, vamos. La palabra de Dios dice algo muy importante aquí. Jesús está en una conversación, ustedes han oído esto antes. El viejo Nicodemo, viene de noche ante Jesús y le dice: mira, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. O sea, yo sé que tú eres un profeta, un maestro. Ni siquiera reconocía que Jesús era Dios. Y yo sé que tú vienes con señales y nadie puede hacer esa cosa si no está con él. Y Jesús le dice: mira, Jesús en ese momento se puso como un dominicano. Mira, deja tu muela, deja tu chercha conmigo. ¿Cuánto han visto mucha gente que le tratan de dar muela a uno? Jesús le dijo: mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, es el 3, no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? ¿Cuántos aquí quieren ver el reino de Dios? Levante la mano. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Eso es lo mismo que cuando a ti te dicen: mira, yo nací así y nadie me va a cambiar. ¿Cuántos lo han dicho antes? Especialmente los dominicanos que dicen: mira, yo soy un hijo de los Juan de los Palotes y la familia mía, a mí nadie, mire, yo soy un viejo y a mí nadie me va a cambiar. Eso es lo que estaba Nicodemo diciéndole. ¿Cómo diciendo después de viejo que yo voy a cambiar? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, dile, te aseguro que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya con eso no podemos ir a la casa, porque Dios te está diciendo una clave para entrar en el reino de Dios. Tú sabes que hay mucha gente que va a la iglesia y no ha entrado al reino de Dios. Jesús le dice: al menos que no naciere del agua, diga conmigo el agua otra vez, y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dice el 6: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos son carne y hueso aquí? Todos, ¿verdad? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu en grande, Espíritu es. Tú necesitas nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Eso es algo fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a aprender la palabra de Dios con nuestro entendimiento. Y por eso es que tú lees la palabra de Dios a veces y tú dices: pero yo no entiendo, yo la leo y yo no entiendo. ¿Cuánto le ha pasado eso? Yo leo esta parte aquí, pero yo no entiendo. Porque la palabra de Dios es espiritual. Amén. ¿Y cuántos saben que el agua es importante? Yo le voy a decir algo. ¿Cuántos se levantaron esta mañana y se cepillaron los dientes? Y si en esa llavecita no hubiese habido agua, ¿cómo ustedes llegan aquí? Me imagino algunos digan, porque así que uno habla. No puedo hablar alto, que no me he cepillado. ¿Cuántos lo han dicho eso? Amén. Por eso es importante el agua, ¿verdad? Y los que no se bañan. A veces llega uno cansado del trabajo y quiere uno acostarse rápido y dice, la mujer le dice: oye, vete a bañar, vaya a bañarse. Va a firmar, le dicen. Wow.
Y si tú duras un par de días sin bañarte, ¿cómo tú estás? Pues eso era lo que Jesús estaba diciendo. El agua es tipo de la palabra de Dios. Y si tú no tienes la palabra de Dios, tú vas a andar como el que no se ha bañado. Tú sabes que a nosotros se nos hace difícil leer la palabra de Dios. Cuando llegamos a la casa, hay algunos de nosotros que cuando salimos de la iglesia tiramos la Biblia en el baúl del carro, como yo digo, y hasta el domingo que viene no la vuelvo a abrir. ¿Cómo tú crees que anda esa persona? Sin cepillarse, sin bañarse. Porque agua, la palabra de Dios es agua. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es agua? Por eso es que Jesús le dijo, al menos que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y una de las cosas que Dios te quiere decir hoy, que si tú no lees la palabra de Dios, tú nunca vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante. Mira, el enemigo se la ingenia para que tú no llegues a la iglesia y leas la palabra de Dios. Y no solamente el enemigo, la carne de uno, porque él le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que se va para el cielo es el espíritu. Amén. Y si tú no naces de nuevo en el espíritu, tú no vas a entrar al reino de Dios. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Ese es el versículo 5, dice, no puedes entrar en el reino de Dios. Y él se quedaba sorprendido porque Nicodemo era un estudioso de la ley del Antiguo Testamento. Él se sabía la palabra de Dios. Y él le dijo, mira, te voy a decir algo. Si tú no naces de nuevo en la palabra y lleno del Espíritu, tú no vas a entrar al reino de Dios. ¿Cuántos se van a llenar de la palabra? ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Yo quiero entrar al reino de Dios. El apóstol Juan comienza el capítulo 1 de la Biblia, de Juan, dice, en el principio era el verbo. ¿Cuántos han oído eso? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Te está diciendo que la palabra de Dios es Jesús. Amén. A menos que tú no tengas Jesús en tu corazón. Y de la forma que tú puedes recibir a Jesús en tu corazón es a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos recibieron a Jesús a través de una predicación, de una palabra de Dios? Pero algunos se creen que esa palabra es como la vacuna, como yo digo. ¿Cuántos se pusieron la vacuna de influenza? Todo el mundo le está dando la gripe ahora. Pero la vacuna no te sana. Es que tú tienes que llenarte todos los días de la palabra de Dios. No es una sola vez tú te pones la vacuna. Que yo tengo a Cristo, me lo inyecté ahí, ya me voy para el cielo. No es así. La palabra de Dios. ¿Cuánto beben agua todos los días? Mi esposa me estaba diciendo ayer que yo, de acuerdo a mi peso, tengo que beberme, ¿cuántos? 10 vasos de agua. 16 vasos de agua. Oye eso. 16 vasos de agua. O sea, para tú tener tu cuerpo saludable. ¿Y cuántos se ven ni siquiera 3 vasos de agua al día? Así mismo somos nosotros con la palabra de Dios también. Tú necesitas beber diario de la palabra de Dios. Tú no puedes esperar el domingo para tú escuchar o leer una palabra de Dios. ¿Cuántos me van a prometer eso aquí? Lo que pasa es que en la palabra está la vida. Amén. Juan 15:3. ¿Qué dice Juan 15:3? Mira lo que le dice. Y vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. O sea, la palabra de Dios te limpia. ¿Cuántos saben que el agua limpia? Estábamos hablando. ¿Cuántos saben ustedes que si usted no se lava en su parte, cómo va usted a andar en la calle? Dígame. Un olorcito raro, ¿verdad? Y Jesús le dijo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo he hablado. Y nosotros tenemos que limpiarnos. ¿Cuántos se van a limpiar? La palabra de Dios limpia nuestra alma, nuestro corazón. Y nosotros tenemos que entender eso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos los que cuando el médico nos dice, bébase 5 vasos de agua diario, usted se bebe 1. Porque el agua
no es tan, así le dicen, bébase 5 Coca-Cola diarias, ¿se la beben o no se la beben? Pero el agua en la Coca-Cola está contaminada, no es agua pura. ¿Cuántos saben que la Biblia purifica? El agua te hidrata. Si tú no tomas agua, tú te mueres. De alguna manera, si tú no bebes agua, te deshidratas, ¿sí o no? Y así andamos muchísimos cristianos en el día de hoy sin agua, deshidratados. Y cuando tú no bebes agua, los científicos dicen que tú ni siquiera piensas bien. Así andamos nosotros sin la palabra de Dios, que no estamos pensando bien muchas veces. Amén. Dice Juan 15:3, fue que dije, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 5. No lo tienen que buscar, lo vamos a leer ahí. Mira esto le va a gustar. ¿Cuántos maridos hay aquí? Levante la mano los maridos, como dice algunos artistas por ahí. Los maridos. ¿Qué dice? Efesios 5:25. Amén. Maridos, diga conmigo, maridos. Amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos están haciendo eso? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Dice el 26, para santificarla. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con la iglesia? La santificó. ¿Qué quiere decir? Que te limpió, te purificó, ¿verdad? Habiéndola purificado. ¿Por qué? En el lavamiento del agua ¿de qué? Entonces, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es el agua? Esa es el agua que Jesús se estaba refiriendo cuando le estaba diciendo a Nicodemo. Tú necesitas la palabra de Dios para ser purificado, para tú ser limpiado, para tú salir de la depresión, para salir de la tristeza. ¿Cuánto has estado triste? Yo he estado triste. Amén. Pues tú sabes que tú necesitas agua. Comienza a beber agua. Comienza a beber agua. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios te sustenta? Es un sustento. Porque si tú no tomas agua, esa es una parte de tu sustento. Y Dios le refiere a Nicodemo el agua, porque para que lo pudiéramos entender, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Pero Jesús siempre hacía una referencia: dale agua. Cuando un muchacho se está ahogando, ¿qué le dicen? Dale agua. Cuando tú tienes sed, ¿qué es lo que tú quieres? Agua. Pues nosotros tenemos que tener sed de Dios. Dale un aplauso a Cristo por eso. ¿Cuántos han tenido bote aquí? Cuando usted anda en un bote, yo no sé, los que han tenido bote sí van a saber. Y usted no ha ido a echarle agua a ese baño. ¿Cómo está ese bote? Dígame. Es una referencia que Dios te está dando en el día de hoy. ¿Cómo está tu vida sin la palabra de Dios? Cuando tú abres ese baño, tú quieres salir corriendo de ahí. Y en Santo Domingo, ¿a cuánto se le iba el agua? Y en nuestros países se fue la luz, se iba el agua, porque era con una bomba que funcionaba, ¿sí o no? Y cuando iban un par de veces al baño, ¿cómo estaba ese baño? Así mismo está la vida de nosotros sin la palabra de Dios, sin Cristo. Amén. Así que nosotros necesitamos saber que Dios es nuestro sustento, el que nos mantiene limpio. ¿Cuántos se van a limpiar a través de la palabra de Dios? Tú sabes que desde que uno sale a la calle, uno comienza a ensuciarse. ¿Cuántos saben que algunos de los muchachos cuando llegan de la calle, tú dices, wow, pero qué bajo a calle tú tienes, muchacho? ¿Sí o no? Y así mismo es el pecado también. Pero viene la palabra de Dios y te limpia. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios te limpia? ¿Por qué es tan importante la palabra? Hebreos capítulo 4:12 dice, mira cómo dice esa palabra. Hebreos capítulo 4:12 dice que la palabra, diga conmigo, la palabra es viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios ahí? Que no falla, la palabra de Dios no falla. Cuando tú eres eficaz, es que tú no fallas. Y la palabra de Dios no falla. Dice que es viva porque te da vida.
Acuérdate que le está diciendo a Nicodemo, si tú no, el agua y el espíritu, tú no entras al reino de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios te llena. Di conmigo, la palabra de Dios te llena. Te llena y te llena del Espíritu Santo. Amén. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Aquí no te está diciendo que te parte el alma como te partió aquel primer novio que tú tuviste. Te está diciendo que entra a tu alma. La palabra de Dios entra a tu alma. Amén. Es por eso tan importante y tan... ¿Tú sabes cuánto costaba una Biblia antes, en los tiempos de antes? Eran los millonarios que podían tener una Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Eran los millonarios que podían tener una Biblia antes de que existiera la imprenta y todo. Tú tenías que mandar a hacerla y eso era tallada, que no faltara ni una letra, porque si faltaba había que hacerla de nuevo. Y eso era lo más caro. El que tenía una Biblia era rico. Y ahora a ti te regalan una Biblia y tú la tiras en el carro. ¡Pum! Ya, nos vemos. Los judíos, antes de leer la palabra de Dios, ellos se lavan las manos. Porque es tan santa, tan viva para ellos. Que ellos se lavan las manos. Y eso se lo enseñó el Señor para que tuvieran respeto por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Amén. Yo sé que este mensaje no es muy... pero te está diciendo algo para que tú te lleves en el día de hoy. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios te limpia, te sana, te liberta, te transforma. Amén. Dice que entra hasta el alma y el espíritu. Óyeme, tú puedes ir donde un psiquiatra, un psicólogo, y él trata con tus emociones, ¿verdad? Pero cuando tú tratas con la palabra de Dios, Dios te llena tu espíritu, lo más íntimo tuyo. Dice las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Quiere decir que Dios sabe lo que tú estás pensando cuando tú estás leyendo la palabra de Dios. Y puede hablarte vivamente. Esto no es cualquier libro. Esta es la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Ahora, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Dígale al que está a tu lado, la palabra de Dios es importante. Es muy importante. Dice Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, diga conmigo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Tú sabías que cuando tú no eras cristiano a ti te encantaba leer los horóscopos? Yo hablaba de eso el otro día, ¿sí? Y el horóscopo a mí me encantaba porque salía un tipo con una bata y pintado con la boca pintada y decía Sagitario. Y él hacía así, Sagitario, como que iba a decir algo importante. Ah, pues usted lo conoce. Era horoscopero. ¿Cuántos eran horoscoperos? Eso se llama brujería, ¿tú sabías? Y lo que van a los restaurantes chinos que abran la galletita. Deja ver qué es lo que me va a decir la galletita. La galletita dice: oh, te vas a encontrar con alguien importante esta semana. Hablador esos chinos, ¿eh? Pero cuando es Dios que te lo dice, Él lo cumple. Amén. Y lo importante es que tú sepas que lo único que te va a llevar a toda verdad es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que hay una sabiduría mundana? La sabiduría del mundo te dice: mira, tú te tiras por aquí, haces el tigueraje latino, tigueraje dominicano, tú haces esto y mira y por aquí y tú lo logras, olvídate. Pero Dios te da la palabra correcta. Amén. Porque muchas veces cuando tú te vas con ese tigueraje van y te agarran preso. ¡Fup! O te meten problemas, te meten una multa. Ah, tú no eres tigre. Pero cuando Dios te envía, Él te respalda, ¿sí o no? Amén. Dale un aplauso a Cristo por eso.
Yo quiero que hoy tú te vayas pensando en lo importante que es la palabra de Dios para ti en tu vida. Tú no puedes irte de aquí sin saber que la palabra de Dios, sin ella no podemos vivir. No vamos a llegar, como decía la canción, no vamos a llegar al cielo, no vamos a entrar. Cristo no es una vacuna, como le estaba diciendo. Cristo es la palabra de Dios. ¿Y a cuánto se le olvida? A veces uno le da un mensaje y se le olvida, y a los muchos años, cuando tú lo lees otra vez, que, ay, verdad que Dios me dijo tal cosa. ¿Por qué? Porque tú no te mantuviste leyendo la palabra de Dios. Necesitamos comenzar a leer la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, necesito comenzar a leer la palabra de Dios. Te voy a decir por qué es tan importante. Una de las cosas más importantes que la Biblia nos enseña de tú tener la palabra de Dios es porque tú vas a vencer las tentaciones del diablo. Vamos a ir a Mateo capítulo 4 para que ustedes vean esto. Capítulo 4 de Mateo. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, 1, dice, entonces fue llevado por el Espíritu Jesús, ¿verdad?, al desierto para ser tentado ¿por quién? Entonces, ¿quién es que tienta? El diablo es que tienta, ¿verdad? Dice el 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oh, entonces Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y nosotros para pasar hambre 2 o 3 horas en la iglesia estamos, ya tú sabes. ¿Ah? Dice que duró 40 días y 40 noches, ¿verdad? Ayunando, dice el 3. Y vino el tentador. ¿Quién es el tentador? Y lo primero que le dice Satanás a él, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. ¿Tú sabes cuál es el objetivo del enemigo siempre? Hacerte creer que tú no eres hijo de Dios. Eso fue lo primero que él le dijo a Jesús. Si eres hijo de... tú di que no eres hijo de Dios, le estaba diciendo. Ahí lo ponen bonito, pero el diablo te dice, y tú di que no eres hijo de Dios. ¿A cuánto le ha dicho el enemigo eso? Y tú di que no, hasta la esposa tuya te dice, tú no eres hijo de Dios. Cuando uno mete la pata se lo dicen, ¿sí o no? Y tú no eres hijo de... Eso es el diablo que está hablando. Amén. El Señor reprenda al diablo, ¿eh? Yo soy hijo de Dios, dígale, yo soy hijo de Dios. Pero si el enemigo lo hizo con Jesús, no lo va a hacer contigo. Dios quiere que tú sepas que el diablo te va a hacer creer que tú no eres hijo de él. Dice el 4, ¿qué dice? Y respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale un aplauso a Cristo por eso. Si Jesús era el Hijo de Dios, Él tenía que tener la palabra de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al diablo? La Biblia dice lo que tú tienes que decirle. La Biblia, tu palabra dice, ¿se acuerdan esa canción? Eso es lo que dice. Tú tienes que contestarle al enemigo con la palabra de Dios. Tú sabes que Eva se equivocó al no contestarle con la palabra de Dios al diablo. El enemigo comenzó, no, porque mira, si tú te comes de ese árbol, mira el árbol, mira qué bonito ese árbol. Mi hermano, la palabra de Dios dijo que yo ni siquiera me acerque por ahí. No, pero ven acá, es que tú tienes que verlo, el árbol está lindo y es mentira de Dios. Que cuando tú te comes el árbol, tú no te vas a morir, tú vas a ver, no te va a pasar nada. Te lo dice el diablo, no te lo dice. Pero ella se puso a hablar con el diablo. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a citarle la palabra al enemigo. Cuando venga un pensamiento negativo, usted dice, la palabra de Dios dice. Di conmigo, la palabra de Dios dice. ¿Qué dice el 5? Dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo
¿Y qué le dijo? Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, otra vez, tú no eres el hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabe una cosa? ¿Qué tan importante tú aprender la palabra de Dios? Porque el diablo se la citó ahí. Él le dijo, mira, pero la palabra de Dios dice que si tú te tiras de cabeza no te va a pasar nada porque tú eres el hijo de Dios. Entonces tú tienes que aprender la palabra de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Tú tienes que plasmar la palabra de Dios en tu corazón. Porque si tú no lo haces, tú no te vas a poder defender. Mira, el enemigo, estando Jesús débil, dice, comenzó a hablarle a Jesús. Y si el enemigo le habló a Jesús, con nosotros va a tener misericordia. A cada rato te va a hablar a ti. Te va a decir, oye, tú no sirves. Tú eres una basura. Nadie te quiere. Tú estás solo, tú estás sola. Tu papá no te quiere. Mira, tu mamá no te llama. Tú esto. Entonces es el enemigo hablando, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que tú no le tienes que hablar nada. Tú le dices, la palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo estaré confiado. Yo estoy contigo. Dios está conmigo. ¿Amén? Dice el 7. Dice el 7. Jesús le dijo, ¿cómo le dijo otra vez? O sea que tú le tienes que contestar al enemigo con la palabra de Dios. No te pongas a discutir con el enemigo, que tú no vas a ganar esa batalla. De tú a trompar, no te vayas con el diablo. Que no va a ganar, es con la palabra. Si Jesús lo hizo con la palabra, que era el Hijo de Dios. Tú sabes una cosa, Jesús unos días antes se estaba bautizando, ¿verdad? Y cuando él se estaba bautizando, dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Fue Dios que lo dijo allá arriba, el Padre. En que en este yo tengo complacencia, a él seguir. ¿Y tú crees que el diablo no estaba oyendo eso? Pero cuando Jesús estaba débil, él quería decirle, ¿y tú eres hijo de Dios? ¿Y tú eres el hijo de Dios? Así mismo es que el diablo quiere hacer contigo. Entonces Dios te está dando una poderosa arma que es la palabra de Dios. No la desprecie. Amén. ¿Qué dice? Bueno, ahí terminamos eso, ¿verdad? Yo te quiero decir algo. Nosotros sin la palabra de Dios no somos nada. Sin la Biblia, sin leer la Biblia, sin escuchar la palabra de Dios, sin venir al servicio, no somos nada. Nos vamos secando. Cuando tú no tomas agua, ¿qué te pasa? Te vas secando, ¿sí o no? Ya yo tengo sed. Cuando tú no te bañas, ¿cómo tú te sientes? La palabra de Dios te baña, te sana, te limpia. ¿Por qué? Porque es que estamos en un mundo caído. ¿Cuántos saben que estamos en un mundo caído? Y Dios nos enseña que a través de su palabra Él nos lava y nos limpia. ¿Amén? ¿Cuántos entendieron eso? Pues yo no quiero darte más de ahí hoy. Tú te puedes poner de pie. Porque si tú te fuiste con la idea de que mañana yo tengo que comenzar a leer la Biblia, bébete tu vaso de agua todos los días. Bébete tu si son 7 vasos, pues bébete 7 versículos. Bébete algo. No te vayas en blanco, porque la palabra de Dios transforma. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si tú no lees la palabra de Dios, Dios no te puede llenar de su Santo Espíritu. Eso es algo que está básico, que nosotros necesitamos saber. Y si Dios nos lo dice en el día de hoy, es porque yo lo necesitaba, porque tú lo necesitabas, porque todos aquí lo necesitamos. Nosotros vivimos en un país o en un mundo que tenemos una alarma. Nos levantamos, nos bañamos así, nos lavamos los dientes así durmiendo. ¿Cuántos lo hacen? Y se pone la ropa y al trabajo, nos fuimos. A veces
los muchachos le están cogiendo los talos y dicen, yo no sé cómo ellos lo hacen, pero ellos llegan corriendo a la guagua. Pero no tomamos el tiempo para leer la palabra de Dios. Hay algunos que sí, yo conozco algunos, que es sagrado ese tiempo para ellos. Amén. Y Dios va a ir llenando nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por eso? Pero tú sabes por qué Dios te dice eso. Porque Dios te ama. Él no quiere que tú te dejes vencer del enemigo. La única forma que tú rompes al enemigo es con la palabra de Dios. La única forma que tú te armas es con la palabra de Dios. Cierra tus ojos un momentito ahí. Y vamos a hacer esta oración, esta canción en oración. Yo quiero que tú la hagas de todo corazón. Bueno, si no te la sabes, puedes leerla. Mira, yo quiero estar como cuando estaba enamorado, así. Todos los días pegadito de ti, Señor. Hablar contigo a cada instante. Apocalipsis 19:7 dice una palabra muy importante. Y aparte de que la palabra de Dios te limpia, te lava, te sana, te liberta, también te prepara. Diga conmigo, la palabra de Dios te prepara. Dice la palabra de Dios, gocémonos. ¿Cuántos se van a gozar? Es que cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, tú te gozas. Y la gente le da como, ¿y qué es lo de este loco viejo? Amén. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Está preparado para la venida de Cristo. Dice, y su esposa, ¿quién es su esposa? Nosotros. Nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo. ¿Qué? Pero fue a través de la palabra de Dios que nos preparamos. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios hoy? La palabra de Dios dice, y su esposa ha preparado, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino. Ustedes saben lo que es lino fino, ¿verdad? ¿Cuántos se han puesto una chacabana o una ropa de playa linda? Así es que tú estás cuando tú tienes a Dios limpio. Dice, ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, Dios te limpia y tú resplandeces. Amén. Y Dios, la gente puede ver a Dios a través de ti. No te descuides de escuchar y de leer la palabra de Dios. Dios te lo dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oye, la pastora a veces le da pique porque yo le digo, yo soy santo, porque mi Dios es santo. Ah, pues tú te crees un santo. Sí, yo soy un santo. Amén. ¿Cuántos son santos aquí? La Biblia lo dice. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Sabe que Dios está hablando en nuestras vidas. No te vayas de aquí sin hacer un compromiso de leer la palabra de Dios. No te vayas de aquí sin decirle a Dios, mira Dios, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me saques. Mira, dice limpio y resplandeciente. Quiere decir que la palabra de Dios te pone planchadito. ¿Cuánto le gusta andar planchadito? Porque cuando tú estás arrugado, tú estás dolido. ¿Sí o no? Díselo al Señor. Puedas entender la palabra de Dios. Hay una fórmula, una sola vía por la cual tú puedas entender la palabra de Dios y todo lo que se ha hablado hoy. Y es que si tú tienes a Cristo en tu corazón. Yo quiero que tú levantes tus manos ahí donde estás y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido que tú entres a mi vida. Toma mi corazón. Hazme un hombre nuevo. Hazme una mujer nueva. Hazme nuevo. Límpiame. Sáname. Quita toda arruga. Quita todo dolor. Quita todo rencor.
Quita todo rencor. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Te declaro Te declaro Rey Rey y Señor y Señor de mi vida. de mi vida. De este día en adelante De este día en adelante voy a abrir mis oídos. voy a abrir mis oídos. Voy a abrir mi corazón Voy a abrir mi corazón a tu palabra a tu palabra para entenderla para entenderla y tomar de esa agua y tomar esa agua y beber de ese espíritu y beber de ese espíritu que tú estás hablando ahí en la Biblia. que estás hablando, Señor. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por haber por haber salvado mi alma. salvado mi alma. Inscribe mi nombre Inscribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la para vida. cuando tú regreses, Para cuando tú regreses, yo irme directamente contigo. yo iré contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Dale un Jesús. aplauso a Cristo Amén. ahí. That's how you are, Lord. Ese eres tú. ¿Sabe qué? El diablo le ha dicho a mucha gente aquí: tú no vas para parte, tú no vas a ser salvo. Tú no eres digno de que Dios te perdone. Y así mismo era lo que estaba diciendo él con Jesús. Pero la palabra de Dios dice que Él te perdonó hoy, que Él te sanó, que Él te limpió, y por lo tanto tú vas a tener vida eterna. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo quiero que tú levantes tus manos. Si recibiste a Cristo hoy como tu Señor y tu Salvador por primera vez, yo quiero que tú levantes tus manos. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de nosotros. Gracias por lo que teníamos mucho que no bebíamos agua. Gracias por porque estábamos ya deshidratados sin tu agua, Señor. Gracias por lo que estábamos ya enfermos por no beber agua tuya, Señor. Gracias por esa agua que nos sana hoy. Gracias por lo que tú vas a hacer en cada uno de nuestras vidas. Bendice, Señor, a este pueblo. Bendice, Señor, comienza a abrir la ventana de los cielos. Así como lo hiciste con Jesús, lo vas a hacer con nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Comienza a darnos inteligencia, a darnos sabiduría del cielo, a rechazar aquella cosa que no convienen, Señor, a rechazar aquel camino que no convienen, Padre. Resplandece en nosotros, Señor. Ayúdanos a ganarnos nuestros seres queridos para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice: gracias, Señor. Amén.